Bueno, llegué finalmente a Retamal. Salí 11:30, re tarde, desde Wharton y llegué 3:30 acá. En el camino me crucé con Agustín de Mendoza, un seguidor que me decía que podía llegar directo a Laguitos. La idea es llegar a Los Laguitos y intentar subir el cerro Año Nuevo. Lo que pasa es que él me dijo que ayer o antes de ayer llovió y nevó mucho arriba y que él trató de subirlo y en ese momento estaba súper complicado, que no pudo llegar. Así que voy a ver, mi plan es, hoy es sábado, el plan era llegar acá a Retamal y mañana llegar antes del mediodía a Laguitos para conocer el lago Soberanía. Recién el lunes estar subiendo el Año Nuevo, así que vamos a ver si se empieza a derretir o no la nieve. Está hermoso, la verdad que está nublado y húmedo, muy distinto de cómo estaba el Bolsón en fines de noviembre, principio de diciembre, cuando vine a hacer el hielo azul, que era todo seco. Y tranquila, la llegada hasta acá tiene la subida grande al principio, después va por el bosque con algunas subidas y bajadas, pero tranqui.
Me hice una escapada a el Mirador del Viento, se llama. Está a unos 40 minutos de El Retamal por un sendero que al principio tiene una subida interesante y después ya se va aplanando. Y llega a un mirador tremendo al valle que da hacia el oeste, donde confluyen dos ríos. El track lo vi en Gaia. En Retamal hay un cartel que dice que está el desvío para venir a este mirador y para ir al refugio Dedo Gordo, pero se llega a un primer mirador y después Gaia muestra que hay otros miradores más sobre el río Azul, creo que es. Pero ahí no es tan intuitivo encontrar el paso. Hay algunas pircas, pero de todas formas no es intuitivo. Hay pasos por abajo de la vegetación, siempre hay un senderito, pero hay que tener como la vista algo entrenada para detectarlo. Pero hermoso. Es una lástima que me quedó el sol justo sobre el valle, entonces las imágenes no son las mejores, pero está para venir a la mañana. Llegué a Los Laguitos, se llama el refugio, y está al lado de Lago Laguán. Y hoy a la mañana, 6:30, algo así, ya me empecé a despertar y desayuné tranquilo antes de que se despierte el resto de la gente y ya emprendí la caminata del día, muy lindo. A medida que a la mañana estaba fresquito, estaba muy lindo para caminar y a medida que iba saliendo el sol se ponía cada vez más lindo. Salí 8:30 de Retamal y 2 horas después estaba en Los Maños. Ahí descansé un rato, me tomé unos mates con 2 tortas fritas. Tremendo. Y puse a secar la carpa y demás porque estuvo lloviendo y nevando en los cerros hace poco, así que el suelo está súper mojado. Me olvidé de traer la lona que va debajo de la carpa para retrasar un poco la humedad. Hoy a la mañana estaba algo mojada la carpa, el piso y la colchoneta un poquito, así que aproveché y lo dejé secando. Y después salí de ahí a 11:30. Magia. La verdad que, bueno, ayer estaba algo nublado y con viento y desde Los Maños en adelante, que ya un rato después empieza la subida hasta Los Laguitos, muy lindo el bosque. La subida es importante para hacer despacio, pero todo el tramo previo bordeando el arroyo, creo que es Rayado, muy lindo. El toque
poquito de frío y humedad con la promesa de sol después durante el día es muy lindo. Ya encontré el lugar para la carpa y estoy aprovechando que le pega justito el sol, así que no voy a poner la carpa, voy a dejar que siga evaporando un poquito más. Y la idea ahora es comer algo y salir al lago Soberanía. Vamos a ver qué onda. Ayer hice bien en quedarme en Retamal. Agustín me había dicho que tire derecho hasta Laguitos, pero iba a llegar muy cansado. Hice bien en quedarme en Retamal, por más que tuve tiempo sin caminar. Aproveché a descansar. Y ahora había lugar al lado de la laguna para acampar, pero se está levantando una brisa, así que me quedo acá dentro del bosque y en un rato salgo para allá. Ese fue el lago Soberanía. Tardé 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 desde los laguitos hasta acá. Pero es todo en bajada, con bajadas bastante pronunciadas. Así que ahora a la vuelta es todo en subida. Y voy a ver cuánto hago. Re lindo. Había un poco de viento y no hay mucha playa, así que la poca gente que había estaba ahí distribuida ocupando los lugares. Yo tuve suerte y encontré un lugar que estaba dejando un grupo, me metí al agua y después me quedé esperando que se seque el pantalón y aparecieron unas vacas. Y debe haber sido que estaba en el piso, así que se acercaba una. Y bueno, ahora son las 6 menos cuarto y estoy empezando el regreso. Estuvo bueno refrescarse un poco.
están haciendo una casa, no sé si será un futuro refugio, pero hay carteles de no hacer fuego, pero no hay nada de no acampar. No sé cómo será la orden ahí. Está para venir con tiempo, porque la caminata desde los laguitos hasta acá se hace larga y ahora al regreso hay que tomárselo con calma. Voy a ver qué hago mañana, a ver cómo responden las piernas. La idea, como te había contado, era subir el Cerro Año Nuevo, pero entre que todavía hay algo de nieve y que me estoy gastando todas las piernas en estas caminatas, voy a ver qué onda. Por lo pronto ahora tengo que llegar al lago Laguán y a la carpa. Bueno, al final tardé lo mismo en volver. Se hizo rápido. Costó un poquito, pero llegué bien. Re bien. Estoy comiendo bien, variado. Estoy aprovechando que los refugios te dan agua caliente. En este caso te cobran, primero te dan un termo gratis y después te empiezan a cobrar 1000 pesos. En Retamal era agua gratis. Siempre y cuando no estén cocinando, había agua caliente para darte. Así que con eso se ahorra un poco de gas. Vamos a ver mañana. Me siento con confianza. Vamos a ver qué onda. Me alertan tan temprano. Voy a ir a avisar al refugio que voy a subir y vemos qué onda. Nos vemos mañana.
Esta no es la cumbre, pero es un lugar bastante alto del Cerro Año Nuevo. Tremenda vista. Estamos en el filo, estamos porque hay un grupo de chicos y después una pareja. ¿Qué te puedo decir? Es re picante, o sea, la subida es divertida porque se puede ir subiendo, trepando, y las piedras me hacían acordar mucho al Paso al Cuadrado. Está marcado con pintura roja, tiene algunos pasos de esa subida, como va siguiendo la vertiente de algún arroyito, algún deshielo. Hay lugares con mucho barro y con pendiente, así que hay que agarrarse de las ramas donde uno pueda. Y después empieza la subida por estas piedras, muy lisas, muy talladas por algún glaciar que ya no está. Y se llega a este filo, la cumbre está un poco más hacia el sureste. Allá abajo está el lago Soberanía, que estuve ayer, y después hay uno acá más chiquito que no sé cómo se llama. Bueno, ahí se ve el cerro este que veía ayer desde el lago Soberanía, y atrás el Trona. Y esa es la laguna que no sé cómo se llama. Estamos muy cerca de Chile, o sea, el límite está muy cerca. Me hice un pegue recién a esta piedra que está acá al lado, pero como era muy finito no llevé más que el celu. Hice un 360 ahí. Se ve el azul, el Piltri, todo el valle que se va siguiendo para llegar acá a los laguitos. El Trona, bueno, hermoso, encima un diazo. Pega un viento helado de acá atrás, pero está hermoso. Me quedé justo sin agua. Qué pancho. Pero estaba lleno de deshielos abajo, así que ahora apenas bajo rescato algo de agua. Muy lindo. Allá abajo se ve el lago Laguán del refugio de los laguitos. Bueno, y esta es el pegue que me hice hace un rato. Se sube por ahí y se entra por atrás, ahí arriba. Y a partir de ahí se ve la cumbre. Pero es muy filosa. Bueno, como algo y ya empiezo a bajar. Para hoy tenía planeado quedarme otra vez acá y recién caminar mañana de regreso a Wharton, pero voy a ver si puedo adelantar camino hoy, porque son 26 kilómetros. Si puedo evitar hacerlo todo en un solo día, mejor.
Recién llegué y me desmayé en la carpa y me empezó a despertar un viento que está soplando bastante frío. Así que voy a ver qué onda. No tengo claro hasta dónde voy a llegar hoy. Creo que tengo unas 3 horas hasta Los Maños o Los Maníos. Son las 4:20. Ya termino de embalar todo, meter todo en la mochila y salgo para abajo. Voy a ver hasta dónde llego. Creo que tengo los Maños y después La Horqueta, ¿puede ser? Bueno, no me fijo bien. Hasta ahí calculo que llegaré, alguno de esos dos. (7:20). Arranqué con muchas ganas la bajada y me fui quedando. Así que voy a pasar la noche acá. Finalmente vine a Los Maníos. Re bien el lugar, re buena atención. El agua caliente te la dan gratis, ¿no? Como allá en Laguitos, que no, el primero de cortesía y después te cobraban. La ducha está incluida para la gente limpia con el acampe, así que genial. Las 8. Estoy tomando unos mates y esperando la lluvia. A ver qué onda. Cada tanto corre una ráfaga bien fría. No usé muchas veces esta carpa con lluvia. Alguna llovizna liviana, en algún momento no me acuerdo bien dónde, pero vamos a probarla. Hoy es lunes 16. Lo único que tengo que hacer es salir de acá y llegar a Wharton para volver a Bariloche. Es lo bueno estaba pensando que lo bueno de los circuitos de acá del Bolsón es esto, poder armar un recorrido y parar donde uno quiera. Pensé que iba a poder llegar un poquito más lejos, al menos hasta las Horquetas, pero no me dio la nafta. También que hoy subí el cerro el año nuevo, pero bueno, ya estaba muy cansado. Así que en un ratito ceno y si todo sale bien, nos vemos mañana. Salí a las 9 desde Los Mañíos. Re buena atención. Aparte tiene cosas incluidas que en otros refugios te los cobran aparte. Por ejemplo, ayer encontré un wifi y ayer te conté lo de la ducha. La ducha estaba incluida, pero re buena atención y súper atentos las personas que trabajan en el refugio. Llovió bastante la noche. Tengo la carpa toda mojada ahí atrás, pero dormí re bien. Y la intención hoy es solamente llegar a Wharton. El tramo desde Los Mañíos a Laguitos tiene algo especial. El bosque es muy distinto. No sé, no termino de ver bien la diferencia, pero tiene algo mágico. No sé, no quiero caer en frases hechas. Bueno, muy lindo. La subida a Laguitos sí te liquida. Tiene una subida que tiene un par de tramos que son empinados. Después el resto es subida normal, pero tiene un par de tramos que son con mucha pendiente. Me pedí una torta frita para ir caminando, comiendo algo, y ahora en algún momento pararé porque también me traje agua caliente para unos mates. Nada, caminar tranquilo hasta Wharton. Está hermoso, frío, pero se está despejando. Estuvo lloviendo hasta recién. Llegué a Wharton, son las 3 de la tarde. Salí a las 9 desde Los Mañíos. ¿Qué puedo decir? Súper, súper lindo. La verdad que venirse una semana al Bolsón a recorrer es hermoso.
Hay mucha gente de todo tipo, me refiero a gente más urbana por ahí, que lo que único que hace es hacer la caminata hasta el lugar donde está la pasarela del Cajón del Azul, que hay unos lugares conocidos para meterse al agua, y avanzar un poquito más y ver el Cajón del Azul. Pero desde ahí en adelante, ahí queda menos gente. Hasta Retamal y después, bueno, hasta Mañíos y Laguitos hay gente, pero no tanta. Si llegaste hasta acá y querés dejar un like, un comentario y suscribirte, genial. Es una caminata exigente. Con tiempo está lindo hacerlo en varios días. Y cada uno tiene algún atractivo o algo que lo hace especial. Hay algunos que son más de campo y otros más enfocados en el turismo. Gracias a todas las personas que me saludaron. Me da mucha vergüenza, pero bueno, se agradece. Un montón de gente. Gente desde Corrientes, Neuquén, hay un montón de gente de Neuquén dando vueltas, de Buenos Aires también. Bueno, todos los detalles van a estar en el blog. Gracias por estar ahí, nos vemos la próxima.